noches, que el Señor les bendiga a todos, que la gracia de Cristo Jesús esté con cada uno de ustedes. En esta hora vamos a continuar con el tema de la mañana. A quienes no lo vieron les sugiero que puedan verlo, oírlo, porque esto es continuación del tema que hablábamos esta mañana. Oremos, alabemos al Señor y ya nos introducimos enseguida en el tema bíblico. Amado y bendito Dios, a ti sea toda gloria, a ti te pertenece el reino, tú eres el soberano y poderoso Rey que gobierna el universo entero. Absolutamente todo está en tus manos y no hay absolutamente nada que se escape de tu ciencia, sabiduría y de tus ojos. Todo lo sabes, todo lo ves. Amado y poderoso Dios, bendice este tiempo, guarda la vida de cada uno de los oyentes, sus seres amados, sus familias. Tu gracia, poder y misericordia esté sobre todos. En el poderoso y glorioso nombre de Cristo Jesús, Rey nuestro, Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Bendito sea entonces el nombre de nuestro buen Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bautízame en tu amor, llena hoy mi vida, que sin ti seca está. Haz algo nuevo en mí, bautízame en tu amor, llena hoy mi vida, que sin ti seca está. Haz algo nuevo en mí, porque yo sé que separado de ti nada puedo hacer, separado de ti nada puedo alcanzar, separado de ti no podría vivir, porque yo sé que separado de ti nada puedo hacer, separado de ti nada puedo alcanzar, separado de ti no podría vivir. Dame tu vida, Jesús, toma hoy la mía, te ofrezco mi corazón, haz algo nuevo en mí. Dame tu vida, Jesús, toma hoy la mía, te ofrezco mi corazón, haz algo nuevo en mí. Porque yo sé que separado de ti nada puedo hacer, separado de ti nada puedo alcanzar, separado de ti no podría vivir, porque yo sé que separado de ti nada puedo hacer, separado de ti nada puedo alcanzar, separado de ti no podría vivir, porque yo sé que separado de ti nada puedo hacer, separado de ti nada puedo alcanzar, separado de ti no podría vivir.
Señor, verdaderamente, quienes hemos experimentado, entendemos que es imposible vivir fuera de ella. Gracias, una vez más, por esa tu gracia y tu presencia en nosotros. Amén. Muy bien. Hablábamos hoy del Evangelio de Mateo capítulo 10 y nos detuvimos en el verso 16. Vimos que podía tener como título ovejas entre lobos, también astutos como serpientes. Mateo 10:16, para hacer un recuento, una ayuda a memoria de lo que vimos hoy, dice, los envió Jesús, ¿no? Él está diciéndoles, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes, sencillos como palomas. Bueno, hablamos mucho al respecto de la sencillez. Dijimos que sencillez y simpleza no son sinónimos. Hablamos también acerca de que tenemos que entender que somos ovejas entre lobos. Sabemos que los lobos comen a las ovejas y sabemos que los lobos tienen poder sobre las ovejas. Por eso es que las ovejas tienen un pastor que las defiende de los lobos. Hablamos mucho acerca de la sencillez en el sentido que no nos cuesta como creyentes. Los verdaderos creyentes en Cristo Jesús no tienen dificultad con la sencillez, que tenía que ver con pureza, que tenía que ver con santidad, que tenía que ver con integridad, que significaba sin doblez. Recuerda, hablamos de la vasija, con las grietas, que tenía que ver con la sinceridad, en fin. Y también hablamos acerca de el contraste, porque comparaba la sencillez de una paloma, Jesús, con la astucia de una serpiente, un animal repulsivo, pero que tiene un significado maligno, por supuesto, ¿no? Satanás es la serpiente antigua, pero sin embargo Jesús pone a ese animal como ejemplo, porque hay algunas cualidades interesantes de la serpiente, esa astucia. Habíamos dicho que la astucia sumada a la docilidad o mansedumbre de la paloma están ligadas por una palabra puente, que es la palabra prudencia, ¿no? Y vimos cómo la serpiente tiene algunas cualidades interesantes en sus sentidos. Es un animal sigiloso, muy paciente. Justamente eso habla de la prudencia de la serpiente. Ella puede estar esperando horas. También es un animal que cuida mucho su cabeza porque es su punto débil. Ella, si ve un peligro, se va a ocultar. Difícilmente una serpiente salga de su escondite si se siente amenazada. Difícilmente. Por eso permanece sigilosa y en silencio, para dar ella el mordisco mortal y no que tenga que sufrir las consecuencias de que le aplasten la cabeza. Vimos la importancia también de cuidar nuestra cabeza en ese sentido. En fin, varias características de las que hablamos hoy. Y habíamos terminado diciendo que el Señor Jesús espera que seamos mansos pero prudentes, dóciles pero al mismo tiempo muy astutos. En definitiva, que no nos expongamos por exponernos, que no nos expongamos sin ninguna razón, sin ningún motivo, sino que usemos todos los medios que están a nuestro alcance. Y habíamos visto la importancia de la sabiduría justamente en esto, y hablamos algo del libro de Proverbios, donde se nos enseña para qué se escribió, y es para dar justamente sagacidad a los simples. Continuemos ahora con el Evangelio de Mateo, pero en el verso número 17, que dice, a ver, Jesús, para redondear la idea, o para hacerla clara, tal vez para alguno que no conoce la historia, en capítulo 10, Jesús envía a sus hombres dándoles autoridad para sanar, para predicar el Evangelio, pero les dice luego que los envía como ovejas en medio de lobos. Dijimos que somos ovejas rodeadas de lobos que están atentos al movimiento del rebaño esta mañana. Ahora, el Señor Jesús también nos advierte y dice, Mateo 10:17, guardaos de los hombres, es decir, cuídense de los hombres, porque les entregarán
a los concilios, y en sus sinagogas os... Tremenda esa palabra. Y aún ante gobernantes y reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas, cuando os entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Así que el texto, después de ese verso 16, de que somos ovejas entre lobos, que debemos ser astutos como serpientes, pero al mismo tiempo debemos ser como las palomas en sus cualidades, se nos dice que debemos guardarnos de los hombres, que debemos cuidarnos de aquellos lobos, entre comillas, porque estoy hablando de esos hombres, que llevarán a las ovejas ante los tribunales, que aún se meterán en la sinagoga, vamos a traducirlo para nosotros, aún se meterán en la iglesia. De hecho, la palabra sinagoga y la palabra iglesia son sinónimos, ambas significan asamblea. Aún se meterán y azotarán, dicen las Sagradas Escrituras, azotarán a las ovejas. Los lobos rapaces tienen muchas maneras de poder azotar a las ovejas. No necesariamente es a través de un látigo y golpes, aunque sí están incluida la muerte, porque hay persecuciones y a lo largo de la historia del cristianismo las hubo, y las sigue habiendo, porque es una cuestión espiritual. Fueron esos azotes de distintas o de diversas intensidades. A los cristianos se los solía arrestar por ninguna razón. Se les quitaban los derechos públicos y sociales. Por el solo hecho de ser cristianos, se les cobraba un impuesto extra en algunos momentos de la historia. También a los cristianos se les confiscaban sus bienes y aún se destruían sus bienes. También se los acusaba, falsamente por supuesto, de canibalismo. Se los acusaba de esto por aquello del cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Se los acusaba de pervertidos, de hacer fiestas libertinas y verdaderas orgías, porque los cristianos una vez a la semana hacían sus reuniones de amor, ágape. Lo que pasa es que en la mente, y perdón, ¿no? Pero en la mente podrida de un lobo, la palabra ágape, la palabra amor, no es entendida como el amor de Dios, sino que está totalmente desvirtuada. Se los acusaba también a los cristianos de incendiario en los tiempos de Nerón. Recordará usted, en esos mismos tiempos del Imperio Romano existían muchísimos esclavos y el Imperio Romano funcionaba en base a una obra, a una mano de obra gratis de millones de esclavos. Algunos historiadores hablan de que había alrededor de 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. Imagínense ustedes, los cristianos no hacían diferencia entre esclavos y libres. Y eso lo vieron como una tremenda amenaza los gobernantes romanos. Por eso algunos de ellos sufrieron cárceles, golpes y muertes en el circo romano, las diferentes situaciones de persecución. Ahora, la persecución contra el cristianismo no ha terminado, no finalizó, porque está tan vigente como entonces. Yo no digo a este nivel, hoy, por lo menos no en muchos países, en algunos otros sí corre riesgo la vida de los creyentes, pero hay diferentes niveles y tipos de persecuciones, porque los lobos siguen siendo lobos y las ovejas siguen siendo ovejas. Y así como existe el antisemitismo, del cual se habla mucho y es una realidad, existe el antisemitismo. Y muchas de las cosas que vivió el pueblo judío en persecución, los cristianos también la experimentaron y experimentan. Dicho sea de paso, Apocalipsis capítulo 12 habla un poco de esto, de ambos pueblos, del judío y del cristiano, de la persecución que sufren. Así como el antisemitismo existe, también existe el anticristianismo. Porque esto es una cuestión espiritual y como le dije recién, esto no es cuestión de alguna nación, esto es en todas las naciones del mundo. Siempre los lobos van a aborrecer a las ovejas. Escúchame, siempre los lobos van a aborrecer a las ovejas o en todo caso van a desear destruirlas para devorárselas. Así que esto es una realidad. Hay aún naciones del mundo
donde está prohibido, por ejemplo, reunirse, levantar a Dios. Como por ejemplo, entre tantos países, para nombrarte uno, Arabia Saudita es una de esas naciones. Muchos de los países del norte del África o el sur de Asia, ¿no? También. Así que el Señor Jesús nos envía a nosotros como ovejas en medio de lobos. Pero así como la serpiente se oculta cuando ve el peligro para guardar su vida, también nosotros debemos ser astutos y sabios cuando el peligro se avecina. Es decir, no ser tan tercos como leía hoy en un proverbio, ¿no? Que el simple pasa y el peligro lo aplasta, sino que seamos sabios y evitemos eso. Si vemos que el lobo está abriendo la boca, no saltemos dentro de ella. Te lo voy a decir de nuevo. Si vemos que el lobo está abriendo la boca, no saltemos dentro de ella. Lo que nos dice en definitiva aquí el Señor es que debemos arriesgar nuestras vidas como ovejas pacíficas y que debemos ser valientes a la hora de testificar el Evangelio. Sí, eso dice, pero testifiquen de tal forma que no acarreen persecuciones innecesarias. Es decir, no provocar la persecución. Hoy dije que como cristianos, hace un instante lo repetí, debemos estar dispuestos a perder la vida por el Señor Jesús. Es verdad, pero no a derrocharla. Aquí surge entonces una pregunta, interesante pregunta la que surge. ¿Cuándo debemos huir del peligro? ¿Y cuándo debemos mantenernos firmes ante el peligro? Voy a hacer otra vez la pregunta. ¿Cuándo debemos huir del peligro? ¿Y cuándo debemos mantenernos firmes ante el peligro? Bueno, la respuesta es que nos debemos dejar guiar por Dios, que el Espíritu Santo nos guíe. Si es lo que el Señor pone en nuestro corazón, el huir, entonces huir es una muy buena opción. Pero si el Señor pone en nuestro corazón el enfrentar ese peligro, entonces enfrentar el peligro es una extraordinaria opción. El que huye tiene la autorización divina para escapar, pero el que enfrenta la situación y el peligro también tiene la autoridad divina para hacerlo. Y vamos a ver varios ejemplos. Usted conoce la historia de Moisés. Moisés se cría en Egipto, como príncipe en Egipto. Un día va y observa que un capataz egipcio maltrata a un esclavo hebreo. Ese hombre, en un acto de ira interna, manifestó su ira exteriormente y asesinó al capataz egipcio. Se enteró el faraón y dice la Biblia que Moisés tuvo que huir de Egipto. Él no fue a enfrentarlo a ese problema, él escapó de ese problema. Sin embargo, ese mismo Moisés, lo vemos en otra ocasión, dice la Biblia, se mantuvo firme como viendo al invisible. Usted tiene el ejemplo de David. David escucha por boca de su esposa Mical que Saúl, que era el suegro de David, el padre de Mical, lo buscaba para asesinar y que iban a ir a la casa a matarlo. Cuando David se enteró de esto, entonces Mical lo ayudó y lo descolgó por la ventana, y dice la Biblia que David escapó y huyó de esta manera. Eso lo dice en el primer libro de Samuel, en el capítulo 19, en el verso 22, para que usted lea la historia. Ahora, ese mismo David, en otra ocasión, se enfrentó a un gigante llamado Goliat, y aún a Saúl, porque un tiempo más adelante, en el libro de Samuel, 1 Samuel 24:8, está David en una cueva junto con sus hombres escondidos, y dice que entró Saúl para hacer sus necesidades y David se quedó callado dentro de la cueva. Pero cuando Saúl salió a encontrarse con sus hombres que le acompañaban, David salió de la cueva y dio voces diciendo algo así como: mi señor el rey, mi señor el rey. Dice que Saúl se dio vuelta y David se postró en tierra e hizo reverencia ante Saúl. ¿Se da cuenta?
En esa ocasión, David entonces enfrentó esa situación. El ejemplo del apóstol Pablo. Pablo, un perseguidor de cristianos, Saulo de Tarso. Así se llamaba primeramente Pablo. Luego, yendo camino a Damasco, ¿no? Conoce la historia, la gran luz que lo tumba de su orgullo, de esa cabalgadura en la que estaba, y escucha la voz que le habla y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y como Saulo no tiene ni idea de quién es Dios, pregunta quién era el Señor. Era un hombre con mucha religión, pero con poco conocimiento de la divinidad. Y ahí le dice Jesús que era él y que lo estaba persiguiendo y que es dura cosa que dé golpes contra un aguijón. Y entró entonces en Damasco, y en Damasco, después de 3 días, recibió oración por un siervo, un discípulo del Señor Jesús llamado Ananías, ¿no? Creo que Ananías era así, y pone a Ananías la mano, Saulo recobra la vista y recibe el Espíritu Santo, y ese hombre es mudado en otro. Dejó de ser Saulo y pasó a ser Pablo. Y comenzó inmediatamente a predicar el Evangelio. Claro, cuando se enteraron los otros, lo buscaban ahora a él para matarlo. ¿Y sabe qué? Él huyó. Lo bajaron por una canasta, dice las Sagradas Escrituras. Esto está en el libro de Hechos, si no recuerdo, capítulo número 9. Pero en Hechos 20, en el verso 22 y 23, está también en 2 Corintios 11. En 2 Corintios 11, no recuerdo el versículo, por ahí, por el 30, léalo por favor. Él está contando y está diciendo que en una ocasión lo habían descolgado por una canasta, y que de esa manera él había huido al desierto para evitar la muerte. Pero ese mismo Pablo, en Hechos 20, ahora sí, en capítulo 22 y 23, ese mismo Pablo dice que él se iba a dirigir a Jerusalén porque tenía una fuerte impresión en su espíritu y que no sabía lo que le esperaba en Jerusalén, salvo que en todo lugar por el que pasaba le decían que en Jerusalén le esperaban tribulaciones. De hecho, que llegó a Jerusalén, terminó siendo encarcelado y llevado cautivo a Roma. Sin embargo, el hombre allí enfrentó la situación y el peligro. Mire, aún del Señor Jesucristo nos habla la Biblia. Lo dice, por ejemplo, en Juan 8:59. San Juan, capítulo 8, verso 59 dice: tomaron entonces piedras para arrojárselas. Está hablando de Jesús. Él lee el contexto, lo va a ver a Jesús en el templo, Jesús hablando, y no les gustó lo que Jesús decía, entonces tomaron piedras para apedrearle a Jesús. Eso es. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. En Juan capítulo 7, verso 8 y 9, dice, están los hermanos de Jesús diciéndole: si este tipo de cosas haces, tenés que manifestarte al mundo, porque el que hace estas cosas no se oculta, sino que se manifiesta públicamente. Y Jesús, que le respondió: vayan ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi hora no ha llegado. Sin embargo, en Lucas 9:51 dice: cuando se cumplió el tiempo en que él habría de ser recibido arriba, es decir, tenía que dejar la vida en esta tierra, iba a ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, es decir, llegó un momento donde enfrentó la adversidad, donde dio la cara, donde se enfrentó al peligro, y él sabía que en Jerusalén no le esperaba simplemente un látigo, le esperaba la cruz, la muerte dolorosa de cruz. Sin embargo, fue. ¿Qué nos dice todo esto? Entonces, ¿qué nos enseña? Primero, que no tenemos que huir por el miedo servil. No. Sino que tenemos que huir por un propósito divino. Y tampoco nos dice que debemos enfrentar el peligro porque somos unos bravucones. No. Dice que tenemos que enfrentar el peligro también por propósito divino. Que el Señor nos añada gracia, que el Señor nos ilumine y nos dé sabiduría y dirección para tomar sabias decisiones en todo momento, para hablar cuando hay que hablar, para actuar cuando hay que actuar, para callarse cuando hay que callarse, para quedarse quieto cuando haya que quedarse quieto. Vamos a hacer una oración. Padre,
En el poderoso nombre de Cristo Jesús, queremos dejar la simpleza y ser sabios. Sabemos y entendemos que somos ovejas en un mundo lleno de lobos rapaces. Pero también, Señor, sabemos que tú eres el pastor de las ovejas y guardas. Sin embargo, nos adviertes que seremos perseguidos por los hombres, esos lobos rapaces, aún en la iglesia, Señor. Por eso te suplico en el nombre de Jesús que nos guardes a todos y que nos libre de las acechanzas de Satanás. Que seamos como el apóstol Pablo, que no las ignoraba a las maquinaciones del diablo. Que no seamos nosotros también unos ingenuos y que seamos prudentes y astutos, mansos, humildes y sencillos como palomas, pero prudentes y astutos como serpientes. Guárdanos a todos en tu poderoso y glorioso nombre, amado Jesús. Amén. Señor, cuánto te amo, porque has hecho maravillas a mi favor.